Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 5 de julio del 2025. Vamos a meditar y reflexionar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 14 al 17. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 14 al 17. Discusión sobre el ayuno. Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin tundir un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido, y se produce un desgarre peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, porque de otro modo los pellejos revientan y el vino se derrama, y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dicen Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo, al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, la recibamos con humildad y desechemos todo lo malo de nuestra vida. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra y que seamos dichosos, felices, bienaventurados al practicarla, como dice allá en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 25. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra sea perseverante en ella y dé mucho fruto y alcance la meta, que es la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, a ti sea toda la gloria, todo el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el Santo Evangelio del día de hoy vemos una discusión sobre el ayuno. Y dice: entonces se le acercaron los discípulos de Juan y dicen: ¿por qué nosotros y los discípulos de los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados de la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Entonces aquí están los discípulos de Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice allá en Isaías capítulo 40 del versículo 1 en adelante, en Isaías capítulo 42 del versículo 1 en adelante. En Juan 1:29 dice Juan: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos vienen a cuestionarle al Señor: ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y el Señor les responde: pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Días vendrán en que el novio les será arrebatados y entonces ayunarán. Qué importante es esto para ustedes y para mí en nuestras vidas, porque a veces andamos tan ocupados viendo lo que los demás hacen y nos olvidamos de ocuparnos de lo que nosotros debemos hacer. Primera de Tesalonicenses 4:11 nos dice que nos preocupemos y nos ocupemos de nuestros asuntos. Y cuántas veces descuidamos de hacer nuestras cosas por ocuparnos de los demás. En este caso ellos vean: hoy mira, ¿por qué ellos no ayunan? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros sí?
Y Jesús le dice, ellos están conmigo. Él es el Señor, el que nos trae lo definitivo, el que nos trae la gracia. En Juan capítulo 1, versículo 17, nos dice la palabra de Dios. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Moisés nos dio la ley, Jesucristo nos dio la gracia. Por eso también termina Jesús diciendo en el Evangelio de hoy, no se puede remendar un vestido viejo con un vestido nuevo. No se puede remendar un vestido, o no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque revienta. Ahora, con esto el Señor Jesús nos quiere decir lo siguiente, que Moisés nos trajo la ley, Jesucristo nos trajo la gracia. Ese es el vino nuevo, ese es el nuevo testamento, esa es la palabra de Dios, a cual ustedes y yo que somos cristianos debemos seguir, porque nosotros no somos moisesianos para seguir la ley de Moisés, sino somos cristianos. En Romanos capítulo 7 nos dice la palabra de Dios que el Antiguo Testamento llega hasta la muerte de Jesús. Y luego empieza ya el Nuevo Testamento y nos quedamos libres del Antiguo Testamento. También lo dice Efesios 2:15, Colosenses 2:14, que Jesús a través de la cruz eliminó todos los preceptos desfavorables de la ley. Escuchen como dice Romanos capítulo 7, versículo 2. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. ¿O es que ignoráis, hermanos? Hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no dominará sobre el hombre mientras vive. Así la mujer casada está obligada por la ley a su marido mientras éste vive. Mas una vez muerto, el marido se ve libre de la ley del marido. Entonces aquí nos está hablando de qué? De la ley. Vamos a ver el versículo 6. Dice el versículo 6, mas al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos según un espíritu nuevo y no según un código anticuado. Entonces, esto es el vino nuevo que Jesús quiere que ustedes y yo vivamos su evangelio. Que no nos estanquemos en el Antiguo Testamento. Claro, es palabra de Dios y nos enseña muchas cosas, pero la ley de Cristo es que ustedes y yo debemos escuchar y obedecer. Por eso cuando Jesús se transfiguró, Marcos capítulo 9 del versículo 4 al 8, una voz salió de la nube y dijo, el Padre, este es mi Hijo amado, escuchadle. ¿Escuchadle a quién? A Jesucristo. Entonces, Jesús también nos habla de esta manera, que cuando ustedes y yo escuchamos su palabra, y la recibimos en nuestro corazón, esa palabra de Dios nos debería de, como dice Jeremías 23:29, golpear como el martillo que golpea la peña, para que ustedes y yo cambiemos, para que ustedes y yo nos convertamos, porque hablamos tanto de Dios y, y tan bonito cuando hablamos de Dios, pero con nuestras obras lo negamos. Y ya lo dijo así, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Y así somos nosotros, le negamos a Dios con nuestras obras, con nuestro testimonio, aunque hablemos de Él, pero nuestro testimonio nos delata todo lo contrario. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, que ustedes y yo nos dejemos iluminar de la palabra de Dios y dejemos la vida de pecado y empecemos a ser unas nuevas criaturas. Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y una vez llegando al conocimiento de Dios, que no volvamos a caer en las garras del pecado. Porque dice 1 Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso cuando ustedes y yo hemos conocido, hemos escuchado la palabra de Dios y nos hemos enamorado de ella, no podemos ni debemos volver atrás a la vida de antes. Escuche como dice San Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 del versículo 20 en adelante. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente
en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera. Si después que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, que nos hemos dejado iluminar de su palabra, nos ponemos tibios y volvemos a lo que antes hacíamos antes de conocer a Cristo, dice, porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué efecto hace en nosotros? Nos hace alejar de la impureza del mundo, porque no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare enemigo, cualquiera que se declara amigo del mundo, se declara enemigo de Dios. O estamos con, dice Jesús en Mateo 12:30, o recogen conmigo o desparraman. Apocalipsis 3, del 15 al 16 dice, o fríos o calientes, los tibios los vomito. Entonces el Señor Jesús nos invita a vivir una vida plena, una vida íntegra, una vida fiel a Él. Y una vez teniendo el conocimiento, no podemos dejarnos vencer por el pecado. Porque cuando eso sucede, dice el Señor Jesucristo, porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido volverse atrás. ¿Qué es volverse atrás? Efesios 6:14 dice que la justicia es un arma para vencer al enemigo. La primera arma, la justicia y la verdad. Si ustedes y yo ya sabemos que hay que obrar con justicia y hablar y obrar con verdad y caridad, y no lo hacemos, eso es volverse atrás. Y cuando esto sucede, escuchen lo que dice. Pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la valentía de ser siempre obedientes a Él y que nunca nos suelte de su mano. Y como dice allá en 1 Pedro 5:9, recordemos que los sufrimientos que pasamos, los cuales tenemos que pasar, porque al soldado se le prueba en la batalla. Y el sufrimiento engendra la paciencia, la esperanza, la constancia. Eso lo dice en Siracides capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y que perseverando en la palabra de Dios, ustedes y yo lleguemos a dar mucho fruto. Y un fruto que dure. Y que no seamos de aquellos que son tibios, que medio quieren acercarse a Dios, pero siguen viviendo conforme al mundo. O con Dios todo, o sin Dios nada. Así nomás. Y simple. No hay medio con Dios, medio con el mundo. O con Dios para la salvación, o con el mundo para la perdición. Uno de los dos. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de nosotros, de nuestras familias y de nuestras necesidades. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a su canal, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.